Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del turismo Nuestra Industria, aquí en su televisión cercana, como es Costa del Sol Televisión. Continuamos apostando por el turismo, no nos cabe otra, pese a lo que está cayendo. Y en este afán, nosotros, semana tras semana, procuramos llevarles la actualidad o los análisis que podemos estar efectuando en función de las circunstancias que llevamos soportando casi ya desde hace 9 meses, como si fuera un parto, ¿quién lo diría, no? Que aguantáramos tanto tiempo con estos vaivenes de la vida económica, social, sanitaria, en definitiva de la vida general, y lo que te rondaré, Morena, por cuanto al futuro que nos espera. Pero en ese sentido, esta casa va a seguir prestando atención, poniendo la lupa en nuestra primera industria, como es la del turismo, y para ello hoy queremos poner esta lupa televisiva en función de dos personajes, de dos invitados, en este caso concreto, que mucho nos pueden ayudar a interpretar, a analizar cómo están siendo los acontecimientos que nos están colmando la vida en función del sector turístico, que es nuestro objetivo. Por aquí pasan, bueno, pues profesionales del sector, pasan responsables de instituciones, pero queremos hoy dar una pincelada desde un punto de vista, bueno, pues desde un punto de vista periodístico, y para ello nos hemos rodeado de un compañero en las lides informativas desde hace tiempo y actualmente es director de un rotativo malagueño como es Málaga Hoy. Me refiero a Antonio Méndez. Antonio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Lo que la televisión la radio ya lo unió en su hace día. Hace tiempo, hace décadas. Cuando compartimos micrófonos en la sintonía de la cadena SER. Por tanto, Antonio Méndez nos va a focalizar la atención periodística en base a nuestro análisis sobre el turismo, pero, oiga, les presento de nuevo a un invitado habitual, cierto es, y un hombre experto en muchas lides de la Costa del Sol. De hecho, yo creo que no hay persona que tenga una trayectoria institucional tan amplia como es el caso de Antonio Maldonado, al cual yo le doy también las gracias y las buenas noches, Antonio. Gracias, buenas noches. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Bueno, por si alguien no conoce la trayectoria de Antonio, es alcalde de Mijas, es presidente de la Diputación Provincial, histórico del turismo, patronato de turismo también, ¿no, Antonio? En sus lides iniciales casi, ¿no? Sí. Por tanto, ahí queda y tiene, por tanto, experiencia para podernos analizar desde esa lupa que nosotros ponemos sobre la mesa qué es lo que está pasando con relación al turismo y la pandemia que nos afecta. Bueno, pues yo no sé por dónde empezar, cierto es, porque este es el cuento casi del nunca acabar. Pensábamos que tenía tiempo más o menos y horizonte de término cuando en marzo nos decían no hace falta mascarilla, por tanto iba a ser algo pasajero, una gripe, esto iba a estar resuelto con con una poca de atención, higiene, la vacuna va a venir de aquí a poco tiempo, y cómo hemos ido dándonos cuenta de que la cosa se va prolongando y que va afectando pues a todos los ámbitos de la vida. Nosotros queremos hoy verlo desde el ámbito turístico porque ese es el fondo de nuestro programa. Antonio Maldonado, ¿quién lo diría? Yo creo que nadie se imaginaba que íbamos a pasar por una situación como esta, pero pese al desastre que estamos viendo ahora mismo y lo que está por llegar, tanto en materia económica como en materia sanitaria, yo soy optimista. Es decir, yo creo que en la Costa del Sol tenemos un activo impresionante, que pese a la tomadura de pelo del tren litoral o del inacabable saneamiento integral, seguimos teniendo, insisto, un activo muy positivo, y que hay muchos turistas y muchos residentes extranjeros que prefieren, si tienen que estar confinados, estar en una casa en la Costa del Sol, con sol, terraza y vista al mar, que en un piso con humo o humedad en Londres, ¿no? Lo digo, ¿quién lo diría? Como una frase, digamos, muy hecha, muy popular, porque, Antonio Méndez, hemos pasado crisis económica a nivel turístico, hemos pasado crisis hasta de terrorismo cuando venía ETA y nos colocaba artefactos, hemos pasado crisis del ladrillo, de burbujas, crisis sanitaria afectando a nuestra primera industria. ¿Quién lo diría también? Sí, la verdad es que las películas hemos visto en la ficción las epidemias, las pandemias, pero había que vivirlo, ¿no? El resto de crisis que tú has evocado, pues algunas de ellas el turismo ha sido la gran fortaleza. En este caso parece que es una crisis diseñada contra el turismo, contra todos los sectores, ¿no? Porque la industria también
el sector servicios, el ocio, la cultura, es decir, que prácticamente ha arrasado con casi todo, ¿no? Pero especialmente contra el sector turístico y además, bueno, no sé hasta qué punto nos cambiarán hábitos, nos cambiarán formas de comportamiento, algunas cosas seguramente serán buenas para que se puedan quedar y es quizás el tiempo que habría que aprovechar ahora para ver cómo va a ser el turismo de mañana, ¿no? No sabemos, calculo que como mínimo ojalá tengamos turismo el próximo verano, ¿no? Doy por hecho que en marzo va a ser muy complicado en Semana Santa que podamos recuperar algo, ¿no? Pero a ver si a partir del próximo verano, con esa ilusión hay que vivir, porque tú no puedes convertir una sociedad, transformarla como si fuera un desierto en 2 días, ¿no? Claro. Es decir, que algo podemos hacer, evidentemente, ¿no? Pero hay que esperar, que la gente necesita salir, entonces va a necesitar salir más que nunca después de estar encerrados. Fíjate que ahora nos confinan hasta el propio municipio, ¿no? No puede salir de las fronteras, ¿no? Que las vemos ahí, las vemos por los coches de policía, ¿no? Y a las 10 de la noche en casa. Claro. Sí, es decir, el problema será la explosión, cuando de nuevo podamos tomar esa fuerza de volver a recuperar cosas que hemos perdido y que se necesita, ¿no? Para vivir. Por supuesto que antes de que entremos en el presente, que es duro, ojalá en el futuro, cuando lo analicemos, sea, no sé, al menos con perspectiva, sea con horizonte, valga la expresión, pero a mí me gustaría darle un poco a la moviola y ver la brusquedad con la cual hemos pasado a nivel turístico de un año histórico, como fue el 2019, donde se batieron todas las cifras y registros que la industria turística podía albergarnos, a el año siguiente, el actual, a ser año histórico también, pero por el sentido contrario, en cuanto a cifras de mínimos. Antonio, ante esta circunstancia, el mazazo ha sido brutal. Yo no sé si estamos tomando nota de cómo podernos resarcir, de cómo poder mejorar y de cómo poder seguir siendo competitivos ante, como decía Antonio Méndez, una industria que tarde o temprano, el turismo, va a ser ya no solamente de fundamental necesidad, sino de patológica necesidad. Hombre, yo soy optimista e insisto en el sentido que decía Antonio Méndez antes, cuando tengamos asentadas y enraizadas las vacunas y estemos ya vacunados contra el coronavirus, va a haber una eclosión de turismo, porque la gente tiene muchas ganas de salir y de viajar. ¿Tú crees que la vacuna nos va a devolver a como antes? Bueno, vamos a ver, en ninguna de las crisis anteriores pensamos que la situación iba a ser como antes, y luego mejoró. Esta es una crisis nueva, y yo tengo mis serias dudas de que, como tú dices, se esté tomando debida nota de cuáles son las medidas que tienen que hacerse, sí. Además de quejarnos y de buscar un culpable, poca nota creo yo que estamos tomando. Pero eso es porque forma parte de nuestra forma de ser tradicional, no por otra, ¿no? Pero insisto, creo que la situación puede mejorar sensiblemente, igualmente que creo que las medidas que se están tomando ahora no son suficientes y que habría otras que se podrían adoptar quizás para hacer un poco más llevadera esta situación hasta que llegue esa nueva eclosión de salir a la calle y de ir de turismo, ¿no? Claro. Antonio, ante el contraste que acabo de comentar de un año histórico en lo positivo a un año histórico en lo negativo, ¿cómo se nos queda el cuerpo y la cabeza al pensar dicho contraste? Bueno, es que es un shock, es como si hubiéramos vivido una eclosión nuclear, ¿no? En este caso no podemos comparar las víctimas, pero también hay muchas víctimas si vemos en el mundo, ¿no? Es decir, que es como si hubieran arrasado tu vida de pronto, es decir, para eso no se está preparado ni lo puedes imaginar, ¿sí? Has podido ver algunas películas de ciencia ficción, que es lo más parecido, ¿no? Además, en general, las películas de ciencia ficción al final tenían un fin, que venía, en este caso, la vacuna, pero es que la vacuna llevamos ya esperando y nos la fiaron a año y medio, es decir, una palabra que se ha puesto muy de moda, que sobre todo la usan mucho los políticos, y por eso no me gusta mucho la acepción que tiene, lo de la resiliencia, ¿no? Es decir, la capacidad de adaptarnos. Bueno, el hombre se adapta,
se adapta a todo, y creo que tenemos otra facilidad, que olvidamos pronto, y también es malo en ese aspecto, porque necesitamos olvidar, ¿no? Es decir, necesitamos olvidar que hemos tenido terrorismo, necesitamos olvidar que esa crisis económica que pasaba, y vamos a necesitar olvidar esto, ¿no? Lo que sí nos dejará, supongo que nos tiene que dejar algunas lecciones, pues bien, en materia turística, pues seguramente no vamos a volver a ver las cartas materiales, sino todo será virtual, las peticiones, es decir, habrá cosas de la digitalización, las distancias, porque los virus van a estar ahí y este va a desaparecer o no, Claro. y seguramente llegará otro. Es decir, que hay cosas en la vida con las que tendremos que empezar a acostumbrarnos, pero a tu pregunta es que es imposible imaginar que tú salgas hoy y abras la puerta y te encuentres que no existirá nada, ¿no? Y dices, ¿estás preparado para eso? Es imposible, eso claro. Es un shock. Lo importante de estas circunstancias son las secuelas que nos pueda estar dejando en base a nuestra industria turística, como lo está dejando en otros ámbitos de la sociedad. Pero por centrarnos poner el foco en la industria turística, no sé si la atención de las instituciones está siendo especial en base a la fuerza, a la fortaleza que tiene el turismo, el sector servicios, dentro de la economía malagueña, andaluza y nacional. No sé si hay cierta pasividad, no sé si los sectores implicados se están moviendo con la agilidad oportuna y adecuada. Por un lado, parece como si hubiera un poco a verlas venir y se está con cierta, no sé, prudencia ante el mejor déjame como estoy, no me muevo, no me arriesgo y poco más. ¿Cómo estáis analizando la reacción que el sector turístico está teniendo ante las circunstancias en las cuales nos encontramos, cuando podemos ver a lo mejor, hablo de la Costa del Sol, lógicamente, que caso Canarias o caso Baleares o otros lugares puntuales, Benidorm, por ejemplo, en el caso de la península, parece como si tuvieran un nervio, un pulso turístico de esforzarse más por combatir la situación en la cual nos encontramos. ¿Cómo veis esta circunstancia? Bueno, yo pienso que ante la dificultad de que los responsables administrativos y políticos reconozcan públicamente que no tienen puñetera idea de qué hacer al día siguiente, entonces se van dando soluciones chapuceras, ¿no? Que sabremos si funcionan o no funcionan a la vista de los resultados. Tenemos el ejemplo de Madrid, era la principal cuna de donde estaban todos los problemas, luego mejoró sensiblemente, todo el mundo quiere apuntarse el tanto de que ha mejorado y ninguno tenemos ni idea de por qué ha mejorado y por qué ha caído, o al menos idea constatable, ¿no? Claro. Porque tenemos que reconocer que esto no viene de nuevo a todos, desde el de arriba hasta el de abajo, ¿no? Y en el sector turístico en la costa pasa lo habitual. Cuando la cosa va muy bien, queremos que la administración nos deje tranquilos y nos deje funcionar libremente. Cuando la cosa va mal, llamamos inmediatamente a la administración para que nos busque soluciones. Y claro, en tanto en cuanto uno tenga esa política de actuar, falta iniciativas, tanto por parte empresarial como por parte institucional, ¿no? Y hay algunas que se están tomando que yo creo que en el sector turístico podrían mejorarse. Es decir, no tiene mucho sentido que se haya cortado el famoso inserso, cuando a lo mejor podía haberse reordenado a nivel provincial o a nivel comunitario y no hacerlo a nivel general como estaba anteriormente. O quizás el dinero que nos cuesta al Estado todos los ERTE, quizá podrían complementarse en lugar de con esos ERTE, dando unos bonos a los ciudadanos para que pudieran hacer uso de las instalaciones de los centros turísticos que no cerraran. Es decir, están los bonos de la Junta de Andalucía, fines de semana, 3 noches, sí, hasta una época concreta de caducidad de los mismos en función de la subvención que se haya dotado. Pero veremos lo de siempre, la Junta, la Comunidad Autónoma por un lado, el Estado por otro, la Diputación por otro y algún ayuntamiento por otro. Es decir, y entonces con ese tipo de forma de actuar demasiado bien nos va, ¿no? Porque falta una unificación de criterios para tomar medidas más serias de las que estamos tomando. Bueno, esto no es otra cosa que una lectura general de lo que viene ocurriendo a nivel de gestión dentro de la propia crisis, porque en cada lugar donde vayas las medidas son de una manera o de otra, los tiempos son de otra manera y el turismo no iba a quedar al margen de estos vaivenes según las distintas administraciones. Con lo cual, Antonio,
a nivel turístico como a nivel de otras circunstancias sociales, ¿estamos viviendo un sálvese quien pueda? Bueno, yo creo que estamos viviendo un poco un gran desconocimiento donde los responsables públicos no pueden salir a decir la verdad, que es no tenemos ni idea. Y muchos científicos también, que le exhortamos a que digan y dicen hoy A y mañana B y lo contrario y lo siguiente, porque al final aprendes con el error y la prueba, y el error y la prueba cuesta, ¿no? Tú fíjate, si haces un pequeño recorrido de estos últimos meses, yo creo que el complejo de culpa rápido que tuvo la Administración Central con las manifestaciones de marzo, con los acontecimientos que había, cuando ya estaba el virus de alguna manera llegando, y no pensábamos que no, que esta vez no iba a ser, que iba a ser pues, como otros virus y que no iban a tener ese efecto, provocó que se tomara la determinación del confinamiento drástico y total, es decir, sin ni siquiera haber la posibilidad de haber tratado de preservar algunas actividades para no cerrarlas todas. Efectivamente, dio efecto total, pero la economía, bueno, el hundimiento económico que ha sufrido España no tiene parangón en Europa, y eso fue una medida sanitaria apropiada, porque evidentemente el virus es la movilidad. Si no hay movilidad, no existe el virus. Inmediatamente después de ver que nos habíamos cargado totalmente la industria, el propio presidente del gobierno en julio, en un meeting en las elecciones gallegas, salió a decir que bueno, que ya lo habíamos vencido, más o menos, con otras palabras, y que por favor saliéramos a consumir con precaución, pero que saliéramos, ¿por qué? Porque teníamos que recuperar la industria. Luego hemos estado viendo las cosas que estaban pasando, y en agosto pretendíamos que había que salvar como sea, aunque fuera un 20%, un 30% de esos establecimientos, porque es que vivimos de esta industria, y no hablamos solamente del sector turístico, sino por ejemplo los bares, además el comercio, ¿no? Además llevados por una burbuja impresionante que hemos visto en algunas ciudades como Málaga, que de pronto todos son bares porque teníamos turistas para dar y repartir. Hemos prolongado esa temporada hasta que nos hemos dado cuenta que la famosa segunda ola, dice, ahí va, nos ha pillado otra vez de improviso. Pues no nos ha pillado, solamente que nos hemos movido, y en el momento que el virus te mueve, te mueve. Y ahora intentan aplicar unas medidas de unas restricciones a ver qué pasa, y unas restricciones que de momento lo que están sirviendo es para conseguir un leve mantenimiento de unos datos, pero un leve mantenimiento de unos datos que si no bajan, en cuanto se meta un poco el frío, estamos disfrutando 25, 28 grados todavía en algunas ciudades andaluzas, no ha llegado el frío todavía en España, hemos visto lo que está pasando en Europa, pues en el momento en que si eso no baja drásticamente, tendremos que ir otra vez a más, ¿no? Entonces, claro, el turismo ahí es un poco, o el sector servicios en general, ha sido un poco el caballo de prueba, ¿no? O te montas o te bajas, galopa, no, ve al trote, déjalo parado, enciérralo en su cuadra. En definitiva, no hay una solución, no hay tampoco una experiencia. Se habla de corredores, fíjate que el gobierno acaba de aprobar ahora que los turistas de países en riesgo, ¿qué país no está en riesgo? En fin, tengan que venir con PCRs hechos. Si son PCRs no te vale, porque los PCRs tardan 2-3 días, y si están aquí no, y además un PCR te cuesta 150 o 160 euros, si tú vienes aquí con viajes que te van a costar 300 euros, no vas a pagar un PCR de ida y otro PCR de vuelta. Claro, eso claro. Antes se había dicho que sí, ahora que no, se pone, es decir, en definitiva hay mucha improvisación que yo en muchas ocasiones disculpo porque no tiene nadie ni idea, Claro. y tiene que tomar medidas, pero que efectivamente hay que, no sé, habría que intentar habilitar qué cosas se pueden hacer, porque luego los hoteles no hemos conocido que haya muchos casos. A eso voy, porque es verdad que estamos con la política de ensayo-error, error y ensayo, ante el desconocimiento que nos afecta. Pero por poner detalles, y tú has puesto ya uno sobre, bueno, pues un motivo turístico como es un hotel, salvo el caso del primer hotel de Canarias, al principio de la pandemia, donde hubo un aislamiento general y se erradicó de manera modélica el desajuste que conllevaría el virus, no ha habido hoteles que posteriormente se hayan podido contaminar, que se sepa. Sin embargo, sí residencias de ancianos, cosa curiosísima, cuando se supone que los ancianos no tienen tanto trasiego como puede tener un hotel. 2, un avión. En los aviones parece que se garantiza que el virus no nos contagia. De momento no ha habido nada, porque dicen que el sistema de regeneración del aire de los aviones algo posibilita. Los trenes, los transportes públicos, que se han visto muy afectados. Pero voy a más.
Restaurantes. Tampoco ha habido grandes noticias que se sepa sobre afecciones. Bueno, lo que pasa es que eso es muy difícil, que tú sepas que un restaurante, tú puedes saber en un restaurante que te has contagiado si has comido mal, porque hay un montón de comensales. Bien, ahora pero un no hay montón de pruebas. comensales que trascienda eso, ¿no? Pero efectivamente. Pero no hay tampoco- pruebas, Antonio. Lo que sí parece que hay que, digamos, controlar son las conductas. Y eso, las conductas de las personas. Y eso sí que ya es más difícil porque en el ámbito personal, en tu casa o en tu ámbito más cercano, ahí donde el gobierno no puede meterte mano. Y sin embargo parece como si la administración hubiera intervenido en su afán de mejora, lógicamente, sobre ciertos sectores en los cuales luego el tiempo ha demostrado que el virus no se ha, no sé, no se ha agigantado como puede ser. Y hay cierto sector turístico, no digamos de la hostelería, que se han visto como víctimas que están pagando el pato ante un descontrol donde la administración no sabía cómo controlarlo. Está claro, tú lo has dicho, no sabía cómo controlarlo, vamos. Claro. ¿Están pagando justos por pecadores? ¿Cómo las indemnizamos? Bueno, todas las medidas globales pagan justo por pecadores. Sí. Otra cosa es que sean mayoría los justos, sean mayoría los pecadores. Esa es donde está la cuestión. Porque también otro tema, como bien comentabais, es la falta, le llaman rastreadores, creo. Sí. Es decir, pero además la dificultad del rastreador, decimos, no ha habido contagio en restaurantes, no ha habido contagio en bares, no ha habido contagio en hoteles, es que no sabemos si ha habido o no. Y cuando una persona, como no se hace un seguimiento a priori por esos rastreadores, desconocemos por parte de quién hemos cogido ese virus o por parte de quién no lo hemos cogido, ¿no? Yo insisto en que creo que desde cuando se aprobó la Constitución del 78, que adoptamos el concepto de descentralizar como algo modernista y algo democrático, nos hemos equivocado en muchos aspectos. Y creo, ahora estamos viendo como algunos aspectos, como la política sanitaria, incluso la política educativa, eran cosas que uno puede ser perfectamente demócrata y perfectamente autonómico, pero que son cosas que en un país debe tener un criterio central y unísono. Me parece que la imagen que estamos dando, bueno, no me parece, lo vemos diariamente, la imagen que estamos dando de 19 criterios distintos de aplicar los criterios generales y dentro de cada uno de ellos criterios igualmente diferentes según las calles o según los núcleos, crea un malestar de descoordinación y una sensación que disgusta al ciudadano. Y es normal que la gente esté disgustada y cabreada, viendo que cada uno dice una cosa y en cada sitio se hace una cosa distinta, ¿no? Con ejemplos tan absurdos como el de Mijas y Fuengirola, donde si cruzas de cera te multan en una calle que mide 4 metros de ancho. Claro. Y se dice, no, mire usted, es que el virus pasa por ahí. Pues no, señor. Siguen siendo municipios distintos, ¿no? En fin, hay alguna serie de cosas absurdas que quizá ha habido una excesiva descentralización a la hora de tomar decisiones. Aprovechamos, Antonio, que Antonio Maldonado tiene buen conocimiento del mundo oriental, por decir el mundo chino, donde parece que de allí nos viene el COVID, ¿no? ¿Y cómo es que en China o en los países orientales, llámese Corea, tengo una alumna en Corea, que por Erasmus me está diciendo que ya allí no hay mascarillas, ¿vale? Y por lo que nos llega de China, parece que el control de la epidemia ya es un hecho. ¿Qué contraste o qué lecturas podemos sacar de países donde al parecer están superando de otra manera, no sé si mejor o peor, pero el hecho es que no hay muertos, no hay tantos contagiados y no hay tantas restricciones? Bueno, hay una diferencia sensible entre Oriente y Occidente. Culturalmente aquellos son pueblos acostumbrados a obedecer. Amigo. A obedecer. Aquellos son pueblos acostumbrados a respetar las normas de los superiores, con independencia de que le parezcan bien o le parezcan mal. Y hay un solo poder, ¿no? Un solo poder. Aquí hay, ¿cuántos? ¿14, 15? Bueno, claro. No, pero no vamos a reivindicar una dictadura comunista No, por Dios, un virus. no. Es decir, Lo ha sacado él. No, hombre, lo que pasa es que también habría que añadir otra cosa que justo es las herramientas digitales que han podido utilizar y que aquí los rastreadores no han necesitado rastreadores casi humanos, ya eran rastreadores telefónicos, nos tenía todo el mundo controlado por los teléfonos, ¿no? Son países que están bastante más modernizados que nosotros, que tienen una capacidad de respuesta Más modernizados que nosotros. Claro que sí. sin duda, y tienen una capacidad de respuesta mucho más rápida que la nuestra.
Y además, insisto, acostumbrado a obedecer. No digo que sea bueno ni malo, sino que está acostumbrado a obedecer. No, eso es verdad, Es decir, total. a nadie se le pasa por la cabeza, si se dice que estén en las casas a las 10 de la noche, el hacer fiestas en una casa particular. O sea, eso es que es sencillamente impensable, nadie se lo plantea. Hablamos de conductas como decíamos antes. Claro. Y aquí lo que es impensable es que haya un porcentaje importante de la juventud respete esas normas. Es decir, lo normal es que no las respete. Claro. Y entonces, cuando ocurre un caso de eso, ahora estamos empezando a darnos cuenta de que eso puede ser fuente de problemas. Pero sigue habiendo un porcentaje enorme de la población que no lo entiende así. Y todos los días vemos altercados de gente porque uno le pide y dice a otro en la calle que se ponga la mascarilla y el otro le responde dándole un guantazo a que se lo sugiere. Es decir, que seguimos siendo un poco anárquicos en nuestra forma de entender la convivencia, ¿no? Por tanto, hablar de Oriente y hablar de Occidente en materia pandemia, la noche y el día. En materia de pandemia, en materia de educación y en otra serie de materias, sí. Y no sé si podríamos aprender algo de cómo están controlando la crisis en esos países. No todo a nivel cultural puede ser a lo mejor objeto de poderlo traer aquí, pero sí que podríamos tomar referencias y haber intercambio de información, y parece como si no solo ya en España hubiera un sálvese quien pueda de cada autonomía o de cada gobierno, pero en el caso europeo ocurre lo mismo, y ante semejante descontrol aparente, ¿podemos estar hablando de una crisis a largo plazo? Yo sí creo que esta crisis es a largo plazo, es decir, esto no tiene solución en primavera ni en verano. Tiene mejoras en primavera y probablemente bastante mejoras en verano, pero esto durará bastante más tiempo. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a llevar mascarillas, es algo inevitable, aunque nos vacunemos, porque también hay un porcentaje que será más o menos importante que no le haga efecto las vacunas y otro porcentaje que no se vacunará. Es decir, y el virus seguirá ahí hasta que el cuerpo tenga la autodefensa suficiente genéricamente para que podamos entenderlo como una gripe más y no como otro tipo de enfermedad. Pero yo creo que esto va para largo, vamos. Por tanto, si tenemos esa perspectiva en el horizonte de que esto, como dicen algunos, ha venido para quedarse más o menos tiempo, lo cierto es que hay que plantear estrategias para ese más o menos tiempo. Y a nivel turístico, como digo, Antonio, por lo que nos llega a los medios y por los sondeos que se hacen, no sé si España está elaborando estrategias, está ensayando posibles nuevas promociones. ¿Habrá que partir de cero? A mí me gustaría que esto fuera como las series de televisión de la ala oeste de la Casa Blanca, que sale el plan A, plan B, el C, el D y el H. Vale. Aquí no, desgraciadamente hay mucha gente en Moncloa, mucha gente en San Telmo, mucha gente de asesores y al final siempre nos pilla el toro. Es decir, que aquí se decide unas restricciones, que la actividad económica cierra a las 6 de la tarde y 4 días después hay que salir y decir, ahí va, pues se nos ha olvidado que si les quitamos el pan a todo el comercio, habrá que compensarle. Y dice, pues vamos a aprobar, ya mismo aprobamos un plan y resulta que presentan el plan a los 10 días. Pero hombre, lleváis 2 semanas valorando que había que cortar la actividad a las 6 de la tarde, por tanto, si lleváis 2 semanas valorando esa actividad, debéis llevar 2 o 3 semanas valorando que si cercenáis la actividad, eso tiene consecuencias económicas y cómo les compensan, ¿no? Entonces, yo no creo que exista, y en materia turística, pues es que hay decisiones importantes, o la hostelería. ¿Vamos a volver a tener 80 millones de turistas en España el año que viene? No. ¿El siguiente? Seguramente no. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Alguna vez tendremos 80 millones? Pues a lo mejor no, ojalá sí, ojalá volvamos de ese boom, tengamos 100, ¿no? Entonces, toda la industria que tenemos ahora, si hay en Granada 3.000 bares, esos 3.000 bares se pueden mantener abiertos, los mantenemos como zombies abiertos, directamente esperando al 2023, 2024, no se sabe. Es decir, eso es lo que yo sí que reclamaría de la administración, que si estuvieran haciendo efectivamente, viendo corredores, si puede haber corredores seguros, viendo si se pueden hacer pruebas de PCR o no, o otro tipo de test para ver, efectivamente, para poder empezar a movernos, porque cuando nos movemos el virus es cuando se ponen las botas. Exacto. Es decir, que eso es lo contrario al turismo. Es decir, que si estamos quietos,
no hay virus. Y si nos movemos, que es lo que nos demanda el turismo, hay virus, mientras no haya otras soluciones. Sí que me gustaría, pero no, evidentemente no hay, o al menos que tengamos conocimiento oficialmente o por lo que se traslada de los medios de comunicación, no veo que nadie esté elaborando planes de cómo va a ser el turismo en 2022 con los posibles escenarios, ¿no? Sí, pero sí que se han hecho durante cierto tiempo y de manera periódica bueno, pues planes turísticos con 5 o 6 años. Pero era para que viniera gente, pero ahora tenemos que hacerlo al revés. Pues ahora son más necesarios esos Claro. planes. Y por eso digo que a lo mejor estamos intentando hacer planes o no, pero con modelos antiguos, porque lo que está claro que ya lo que ocurría en el 19 es antiguo. Y el 20 nos ha puesto posiblemente un nuevo modelo, unas nuevas conductas sociales. Y me pregunta, en base a los expertos en turismo, a los que tienen que marcar estrategias y sondear, pues eso, nuevas expectativas, les veo cierta pasividad para ver por dónde puede tirar el turismo en base a las circunstancias del COVID que nos está trayendo. Pero yo creo que nos hemos agarrado un poco también a la vacuna, a la ilusión. Es decir, bueno, pues mayo. ¿Y si en mayo resulta que que hay 20 millones de españoles que pueden estar vacunados y eso funciona al 90 o al 95%? Bueno, pues vamos a ir respirando, ¿no? ¿Para qué nos vamos a poner en el peor de los escenarios posibles? Desgraciadamente modelo, deberíamos ponernos en esos escenarios, pero... Antonio, pero la vacuna está pensando sobre el modelo anterior. Que venga. Lo digo porque a lo mejor los espacios van a seguir siendo los mismos en cuanto a las distancias. Y hay a lo mejor todavía restauradores que creen que vamos a volver al mismo número de mesas. En los hoteles, ¿no nos hemos planteado que a lo mejor una sola piscina puede ser poca para evitar masificación? O los ascensores. Hablo de la industria, de la infraestructura que hasta ahora se ha regido mediante unas conductas y unos modos sanitarios y sociales. ¿Quién está pensando ahora para provocar una infraestructura que garantice la seguridad de una manera cómoda, que no provoque rechazo y donde el turista se encuentre seguro? Pero yo creo que lo que tú pides ahora mismo es un imposible. Es decir, llevando el ejemplo al extremo, no veo a ningún hotel cerrado desde hace 8 o 9 meses que ahora decida vamos a invertir varios millones de euros en hacer 2 piscinas por si acaso pues dentro de 3 años. A lo mejor, Antonio, ocurre que eso... el que lo haga pueda dar y marque pauta, ¿no? No lo sé. Yo creo que algunos lo están haciendo o lo están planificando a nivel propio, igual que en los restaurantes. Ha habido restaurantes que se adelantaron poniendo mamparas de acrílicas entre una mesa y otra y algún tipo de iniciativa que uno cuando va por la calle ve el restaurante que se está adaptando y el que no, y se ve diferenciando. De todas formas, hay una cosa positiva dentro de lo terrible de la situación, que es que no somos solamente España. Ya. Si fuéramos España, entonces sí nos despediríamos del turismo. Ya sería apague y vámonos. O sea, lamentablemente, pero lo cierto es que toda Europa, y que los problemas que aquí tenemos, los ingleses lo saben porque lo están viviendo allí, y lo saben los escandinavos porque lo están viviendo allí. Sí, pero esos países no viven tanto del turismo bueno, como la vieja Europa vive del turismo. Francia tiene vive más totalmente del turismo. Italia claro. Es decir, tiene más millones que nosotros. Pero fijaros que el problema no es que de los 80 millones de turistas que teníamos antes, si van a venir 20 o 30. Hay que hacer un planteamiento que de los 500 millones de personas que se mueven en Europa cada verano, solamente se van a mover 50 o 100. En todo en general. Entonces, a nivel europeo debe haber algún tipo de criterio de planeamiento de estudio para facilitar esa movilidad y que sea con similares criterios en cada uno de los puntos. Es decir, que para un inglés venir a la Costa del Sol sea lo mismo que para ir a Canarias o para ir a Barcelona, o lo mismo de para un español ir a Alemania o ir a Francia. Es decir, que esos criterios no se vayan tomando unilateralmente por países. Ahora nosotros pedimos la PCR, ahora el otro no la pide, ahora el otro va a hacer diferente. Creo que hay que apostar por Europa para tomar medidas globales y planeamiento global ante un problema global que tenemos. Bueno, el tema da mucho juego. Hemos agotado una primera parte de nuestro espacio, nos vamos a ir a publicidad.
sí me gustaría que dejáramos en nuestra mochila de argumentos sobre cómo ver y analizar el futuro del turismo, dejar precisamente ese futuro para la segunda parte, que nosotros vamos a iniciar nada más hacer esta pausa comercial. Y ya digo, el criterio que nos va a motivar ahora es hacerlo en positivo, qué podemos aportar desde nuestra experiencia y sobre todo desde el privilegio de que España es país puntero en la industria turística y a lo mejor, no sé si estamos en esa punta del ranking ante el nuevo horizonte que se nos presenta, o estamos siendo remolcados por una inercia que a lo mejor deberíamos de capitalizar. Pero eso puede ser un motivo, como digo, de nuestra segunda parte. Hasta dentro de un ratito.